Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Marco Money, nuestro video podcast en el que hablamos temas de tecnología, emprendimiento y finanzas. Hoy tenemos un gran invitado, mi hermano Carlos Maiz. Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Carlos es asesor, estratega de marcas, publicista, Autor del libro, imagínense. Y también es director y fundador de Impulse Marketing. Strategy, sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Yo siempre dejo que mis invitados, luego de la introducción, les digo, bueno, ahora cuéntame tú cómo te autodefines, ¿no? No, fíjate que, bueno, ese ejercicio es súper importante, el de definirte. Yo a veces cuando estoy asesorando a clientes, les digo, ok, ¿cómo te gustaría que te presentaran en una entrevista? Y se quedan ponchados porque no tienen ni idea cómo es ese título que te va a traer a ti a decir, bueno, yo soy esto. Hasta que yo dije, ¿qué hago yo? Bueno, yo asesoro marcas para que lleguen de un punto A un punto B. Y la pregunta que yo siempre le hago a cualquier cliente que viene a trabajar con nosotros es, ok, ¿por qué nos estás buscando y a dónde quieres llegar después de trabajar con nosotros? Porque uno, así manejamos las expectativas de cualquier persona que venga a hacernos cualquier request o cualquier pregunta. Y dos, también entendemos un poco si lo podemos cumplir o no y si podemos llegar a esas expectativas. Entonces creo que si algo puede definirme es que asesoro a esas marcas y a esos emprendedores a llevar o a lograr el punto a donde quieren estar. Y eso me ha llevado a, bueno, a escribir el libro, a fundar la agencia, a estar en entrevistas. Y ha sido un trabajo muy chévere que yo creo que se ha potenciado acá en los Estados Unidos, luego de que emigré acá. Y bueno, ha sido muy chévere, no me quejo. No, definitivamente una carrera muy interesante y justo te quería tomar la palabra en un punto clave, ¿no? Y creo que es una de las razones que nos une y una de las razones por las que estamos aquí sentados y es el hecho de que todo tu contenido está centrado siempre a generar valor. Yo esto lo llamo como que el espíritu del emprendedor, ¿no? Yo digo que la manera en la que yo genero valor para mí mismo y también para mi compañía es generándole valor a mis clientes. Y yo creo que eso es una de las maneras más interesantes de cómo ha cambiado el paradigma y la manera de hacer negocios en los últimos 15, 20 años, en el que en las estructuras corporativas de esas épocas, toda la generación de valor se reducía a el dinero que le podía generar a los accionistas. La transacción, tal cual. A la utilidad. Y ahora se trata de generar valor en todos los elementos de la cadena, ¿no? Con quienes te relacionas, con tus proveedores, con tus trabajadores, con tus empleados, con tus colaboradores, con tus clientes. Cuéntame un poquito de esa generación de valor y sobre todo de qué te motiva a llevar ese contenido de la manera en la que lo llevas, en la que lo presentas. Bueno, yo creo que obviamente tengo un equipo que me ayuda a generar este contenido y al cual le doy muchísimas gracias, donde hacemos brainstorming de ver, y yo creo que la clave y la regla que yo siempre les digo es cómo esto va a impactar la vida de quien nos está viendo. Sin importar que me conozca, no me conozca, haya trabajado con nosotros o no, ¿qué va a sentir esa persona cuando lea este post, cuando escuche este audio que estamos mandando? ¿O de qué manera impacto yo saliendo en un story hablando de esto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final del día hay una comunidad que está ahí y tú nunca sabes qué cantidad o qué tipo de personas te están viendo. Yo una vez hice un ejercicio hablando del tema del contenido y lo hice tan específico porque quería probar en realidad cuál era el impacto de lo que podíamos tener cuando publicamos un post, un story o lo que sea. Y dije, en la agencia nos faltaba cubrir una parte de clientes en el área de nutrición. Y dije, me voy a lanzar un post de cómo podría impactar las relaciones públicas a alguien que tuviera una estrategia en el área de la nutrición. Y después de que lancé ese post, el post habrá tenido 30 likes. O sea, no fue un post gigante. Yo ahorita no me enfoco mucho en los likes y para muestra de ese ejercicio, pero recibí 5 llamadas de un coach de nutrición, un nutricionista, un médico, que eran los clientes que yo quería buscar. Entonces, yo creo que el tema está en ser objetivos y no estar pendiente tanto de, bueno, es que esto no me va a generar esa risa o ese comentario que genera algo de humor o que genera este baile o esta tendencia en TikTok, que evidentemente te van a dar mucha más visibilidad. Yo no estoy en contra de eso, muchas veces los aprovechamos para nuestro favor, pero que también hay que ser estratégicos. Entonces es la estrategia con valor. No es el valor, porque no es el valor como que digo, ay, bueno, valor porque es valor, porque yo creo que esto es lo que es. No.
Y En sobre todo realidad, que ser es estratégico. un término muy trillado ahorita, ¿no? Todo el mundo habla de la generación de valor y mencionas dos palabras que son claves, ¿no? Mencionas la parte estratégica y yo siempre digo que moverse sin planificación es planificarse, pero para fallar. Entonces, cuéntame cómo ves tú la importancia de la estrategia. Yo sé que tú haces mucho énfasis siempre en entender qué es lo que quieres comunicar y creo que por eso obtienes esos resultados tan claros, tanto en tu marca personal como en tu empresa y me imagino que eso es lo que transmites a tus clientes. Sí, sí, Marcos, porque fíjate, estamos viviendo un mundo donde cualquiera tiene acceso a crear un Instagram, a hacer un Reel, a hacer un TikTok, pero en realidad cuando ves detrás de eso, que posiblemente lo hacen con un tema comercial, porque quieren obtener dinero, porque son marcas que quieren salir a la luz, no hay una estrategia detrás. ¿Y qué pasa? Ese boom te puede durar un mes, 2 meses, 6 meses, pero cuando te vienes a dar cuenta, llegan personas que tienen 32.000 seguidores y no están generando ni un dólar. Entonces ahí cuando tú dices, ¿qué es lo que está faltando? Que se está generando contenido que posiblemente le está dando un valor, pero no está teniendo una estrategia detrás. Entonces ahí, fíjate cómo vamos del paso a paso, ¿no? Bueno, yo tengo una manera de aportar a una comunidad, le genero valor, comienzo a generar ese contenido que empieza a impactar, pero si yo no tengo una estrategia detrás, eso se queda ahí. Eres simplemente un generador de contenido que está impactando, chévere, me parece extraordinario, pero al final del día ese generador de contenido tiene que comer y tiene que tener un negocio que lo sustente. Y tú que estás en negocio lo sabes, ¿no? Entonces, no es solo generar contenido, sino es tener una estrategia que soporte al final del día los productos y servicios que cualquiera que esté en las redes sociales puede tener. Y ahí es donde yo conectaría con el siguiente aspecto, ¿no? ¿Por qué trabajar en tu marca personal? ¿Por qué no solamente ir a la conversión y al marketing y a la viralidad, ¿no? Yo siempre veo, ¿no? Hay muchos generadores de contenido que, como tú dices, o sea, llega ese momento de viralidad en el que por X o por Y, ¿no? Digamos que son causas. Yo creo que nadie planifica hacerse viral, simplemente es algo que ocurre y ya, pero sin una estrategia, ¿cómo lo capitalizas? Y como dices tú, ¿cómo trabajando en tu marca personal puedes hacer de eso, vamos a decir, puedes vivir de eso, ¿no? Algo que se vuelva algo más estable, algo más constante. Cuéntame cómo es esa correlación entre la viralidad, trabajar la marca personal y por qué tú consideras que es importante trabajar las relaciones públicas y no solamente este aspecto de, vamos a decir, el contenido, ¿no? Sino como que el contenido y la conversión, sino más el posicionamiento. Sí, fíjate que primero voy con la parte de por qué es importante la marca personal. Hace 20 años, cualquier persona que quisiera tener un negocio tenía que tener una cantidad de dinero importante si quería invertir en publicidad. ¿A qué me refiero? A que para estar o estar expuesto a un público potencial tenías que pagar un segmento en televisión, tenías que estar en radio, tenías que invertir un dinero bastante importante, ¿ok? O para tener, por ejemplo, que la imagen de tu marca fuera, no sé, el mejor presentador de tu país, tenías que invertir mucho dinero. ¿Qué pasa cuando entran las redes sociales? Que todo se vuelve mucho más orgánico y personal. Y es ahí donde las marcas empiezan a entender y a decir, bueno, ya va, ¿cómo conecto yo ahora a través de una red que es netamente personal? Facebook comenzó ¿cómo? Conectando a la persona de la universidad que estaba en la misma facultad, conéctense acá. Y eso es lo que ha ido avanzando hasta que hoy en día tú preguntas no dame tu número, sino cuál es tu Instagram. ¿Ok? Entonces, dame tu handle. Exacto, de una. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago yo ahora para hacer marca que yo ahora me metía en el programa que veían de mayor rating, en la radio que escuchaban cuando había tráfico? ¿Cómo hago yo ahora como marca para meterme en la conversación de estas personas que siguen conversando en el día a día, pero ahora a través de las redes sociales? Y es ahí donde han surgido tantas personas que deciden trabajar en su marca personal. De hecho, yo creo mucho en lo híbrido. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que las marcas personales es lo que ahorita está en boga, está en potencia, esas marcas personales detrás tienen una estructura corporativa que no puede fallar, ¿ok? Entonces he visto como marcas personales súper grandes en el área de la belleza, en el área de real estate, de finanzas, etcétera, tienen su presencia fuerte, tienen esa conexión con su público, pero detrás tienen un equipo que es la estructura corporativa que sustenta que eso pueda ser un negocio completamente rentable. ¿Me explico? Entonces es ahí donde tú dices, ok, ya tengo mi marca personal, pero hay 10.000 personas más haciendo lo que yo hago o en la categoría de mi negocio. Y es donde yo les pregunto y hago un ejercicio clave y es, imagínate que yo te preguntara a ti, Marcos, ¿cómo te ves en 5 años que te están presentando en una conferencia con un aforo de 1.000 personas? O te están presentando en uno de los programas más importantes de Venezuela o de aquí de Estados Unidos
cómo quisieras que te presentaran en ese momento. Como autor del libro, creador del movimiento tal, fundador de este programa que impactó a más de tantas personas. Cuando tú ves ese posicionamiento de cómo Marcos se imagina en 5 años, ¿ok? Tú puedes empezar a trabajar por eso. Entonces es ahí la importancia de poder imaginarte cómo tú te posicionas. Yo lo hice cuando no tenía ni el libro, no tenía ni la agencia, no tenía prácticamente, no puedo decir nada porque tenía el conocimiento, pero no tenía ninguna de estas herramientas y dije, bueno, yo en 3 años después de emigrar, ¿cómo quiero que me vean? ¿Qué barreras tengo? Por ejemplo, yo emigré bastante joven, tenía 24 años y yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente no me vea como el chamo joven que posiblemente no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento? Porque era como un prejuicio que podía existir y sobre todo acá en los Estados Unidos. Y dije, bueno, tengo que hacer cosas que me creen y me generen autoridad en mi categoría de negocio. Y fue donde dije, bueno, ¿qué me puede dar autoridad? Me puede dar autoridad un libro, me puede dar autoridad crear mi propia empresa, me puede dar crear autoridad estar en medios de comunicación. Y yo dije, ese es el Carlos Maíz que yo quiero en 3 o 5 años. Y en función de eso fui trabajando, no fue algo automático, hubiese querido yo que fuese de un día para otro. Sí, todos los emprendedores entendemos el costo que tiene este ritmo acelerado, ¿no? En el que nos planteamos metas y nos abocamos a ello. Mencionas dos cosas interesantísimas, Carlos. Primero, a mí me parece muy admirable cosas como eso, como haber formalizado tu negocio, haber trabajado en tu libro, pero quiero que me cuentes un poquito más a detalle lo que yo llamo la formalización y la profesionalización de tu negocio. Porque también hablábamos con las marcas y los influencers, ¿no? Ahorita es mucho de lo que se ve en redes sociales. Tú ves a una persona que quizás es un gamer, hace chistes, es un ancla, y tú ves simplemente una figura, ¿no? Y tienes ese contacto muy humano, pero detrás de ellos existe una maquinaria. Tú has tenido contacto con muchas marcas personales que yo considero exitosísimas y creo que has vivido ese proceso en distintos niveles. Cuéntanos un poco, a mí y a todos los que te están escuchando ahorita, cómo es ese proceso de formalizar y profesionalizar para poder seguir cumpliendo, porque es eso, ¿no? Nosotros los emprendedores, y era, lo escuché en un contenido muy interesante, a veces nos planteamos una cantidad de metas que sobrepasan la cantidad de días y el tiempo que tenemos disponible, ¿no? Y eso es una variable con la que todos tenemos que lidiar. ¿Cómo representa esta formalización y profesionalización en términos de generar una estructura, construir un negocio, una maquinaria, tener unos procesos? ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Qué importancia y sobre todo cómo lo viviste tanto con tus clientes, las marcas personales con las que te has relacionado y sobre todo la tuya? Sí, yo creo que es clave que cuando esa marca personal o ese emprendedor que comenzó solo ya no tiene tiempo, ya está dejando de ofrecer el mismo servicio o comienza a decir es que estoy trabajando más del tiempo que mi cuerpo puede, los fines de semana trabajo. Eso no es vida para nadie, no es escalable de ninguna manera. Y ahí es el ejercicio que cualquier emprendedor tiene que hacer o cualquier marca personal de decir, bueno, ¿qué me está quitando el tiempo realmente estratégico para lo que yo aporto a mi comunidad? Si tú eres, por ejemplo, un experto en bienes raíces y a ti se te está yendo el tiempo en hacer los contratos, tú tienes que darte cuenta que capaz necesitas a alguien, un asistente que te apoye en eso para que tú puedas generar el valor que tu comunidad fuera está esperando. Entonces, yo creo que comienza por hacer esa lista de las cosas más básicas, que a cualquier emprendedor se les va yendo el tiempo porque va creciendo su negocio, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hacer esa lista de cosas delegables, tú empiezas a crecer tu estructura, pero no es para nada fácil y tú mejor que nadie lo sabes, porque ahí es para nada. Ahí es cuando comienza cómo contrato, cómo hago yo para tener a la persona ideal, cómo hago para formar equipo. Y yo creo que hay 3 áreas que cualquier negocio debe tener, y es la parte evidentemente operativa, la parte de administración financiera que no puede fallar de ninguna manera y la parte legal. ¿Ok? Y dentro de la operativa, ahí viene la parte de marketing, la parte de cómo tu negocio fluye. Tus colaboradores. O sea, eso es clave, ¿entiendes? Y sumado al capital humano que tú puedes tener. Pero creo que teniendo esas 3 cosas claves, que al principio las empezamos haciendo todos, ¿no? Tú eres el mismo que manda la factura, tú eres el mismo que hace toda la estructura de finanzas, si es que la hacen. Pero cuando entiendes que puedes comenzar a tener una estructura como esa, es el momento de decidir e invertir. Cuando somos emprendedores queremos siempre recuperar muy rápido porque hacemos inversiones grandes y queremos que siempre nos quede como que la parte grande de la torta, pero a veces
toca tomar la decisión de decir, bueno, en este momento voy a dejar de ganar un poco, y la verdad no es que estamos dejando de ganar, estás ganando tiempo estratégico para ti que has sido la cabeza de cualquier negocio que puede tener éxito y que ya probaste que esa forma de la cual tú trabajas, de la que haces ese servicio funciona, que ese tiempo se lo dediques a la forma estratégica. Y volvemos otra vez al tema estratégico. Hay muchos de los emprendedores que se les olvida que la estrategia es clave para cualquier paso que vayan a dar en su negocio. Y esto implica en la estrategia financiera, estrategia contable, estrategia de posicionamiento. Entonces, yo creo que si algo pueden hacer los emprendedores en este momento para darle ese paso de crear esa estructura fuerte, es tener una estrategia de decir qué es lo que me está faltando a mí para crecer. Totalmente. Y hay un par de cositas que quiero atajar en el aire de lo que dices. Por lo menos en mi caso, con SmartKeep siempre me ha funcionado eso, ¿no? Entender que primero tienes que ponerte todos los sombreros y yo digo siempre estructurar las sillas, ¿no? No se trata de la persona que se sienta en la silla, sino la silla como tal, estructurarlo de una manera de la que quien sea que se siente ahí se pueda manejar, claro, siempre que cumpla con las aptitudes, actitudes y las competencias, ¿no? Por eso es que te hablo que es clave la parte de los colaboradores, ¿no? Para mí un reto grandísimo ha sido, bueno, ¿cómo transmito todo eso que yo tengo en la cabeza, todo eso que es ¿sabes? Cómo me veo, lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo me veo yo en esos 5 años, cómo hago que todo este grupo de personas lo compartan y entender que el juego del emprendedor va como que escalando en magnitud, ¿no? A medida que las metas se van volviendo más ambiciosas, te das cuenta es que, bueno, esto ya no es nada más un trabajo de Carlos Maiz o de Marco Padilla, ¿no? Y viene con sus recompensas. A mí siempre me ha parecido que es un gusto enorme y que me llena muchísimo darme cuenta como mis colaboradores, como mis clientes comparten lo que son nuestras filosofías, cómo comparten nuestros valores, cómo se motivan, cómo nos ayudan a lograr todas esas metas, ¿no? Y mencionas un aspecto que es clave, ¿no? La parte financiera. Carlos, cuéntame un poquito de cómo ha sido esa estructuración para ti. Hablas de un aspecto muy importante, ¿no? Que es la parte de la inversión. Nosotros como emprendedores siempre tenemos esa carrera en el que lo que está en riesgo siempre es nuestro tiempo, nuestro bolsillo y nuestro costo de oportunidad, ¿no? Porque tiempo que le estás dedicando a tu emprendimiento es tiempo que le estás dejando de dedicar quizás a tu carrera corporativa, a cualquier otro side gig en el que puedas estar involucrado que quizás pueda ser mucho más rentable, pero quizás no está alineado con lo que en realidad te apasionas. Cuéntame cómo es ese balance entre la parte financiera, qué te ha funcionado, cómo has identificado esos momentos de decir, mira, necesito ayuda, necesito un poco de capital, tenemos que administrar mejor las finanzas, sobre todo cómo conectan esta planificación, siempre una manera muy pragmática de medir es con los retornos financieros, ¿no? No, al principio fue un desastre, así mismo y lo asumo y venirte acá a decir, no, siempre me ha ido bien porque he leído, porque me he preparado, no, para nada. Al principio fue un desastre, pero también, bueno, por la circunstancia de emigrar, de cometer errores que el primer año siempre pasan, pero lo valioso de los errores es cómo nosotros aprendemos a no cometerlos nuevamente o a saber identificar, mira, ¿sabes qué? Es necesario que yo busque un asesor en esta área, que definitivamente no es mi experticia. Y partiendo de esos errores y de esa deficiencia tan grande que tuve al principio, yo creo que lo primero que decidí invertir fue en eso, en asesores y de las áreas que necesitara en un principio, ¿no? Sí invertí en un coach de negocios que me ayudara a darle estructura a ese plan, a cómo crecer, a cómo identificar si mis productos y mis servicios de verdad tenían el precio adecuado, tenían los proveedores adecuados, cómo estructurarlo de mucha mejor manera. Lo mismo pasó con el área financiera. Yo manejaba las finanzas, la empresa, lo mío, todo eso yo me iba para el mismo pote y me di cuenta todo en la misma cuenta, todo en la misma allá, cuenta, mete para allá, esto se pasa para la rumba, para la familia, pero también para las inversiones y la verdad es que eso no es así y menos en un país como los Estados Unidos que castiga mucho los errores, sobre todo financieros, contables. Entonces ahí entendí que emigrar también significaba adaptarme al sistema del país en el que estaba viviendo, ¿no? Que a veces es uno de los errores que cometemos quienes venimos acá a los Estados Unidos y es que creemos que se hacen las cosas como en nuestros países. Y la verdad es que no es Estados Unidos o Colombia o España o Venezuela, es que cada país tiene sus normas. O
sus leyes. Entonces tenemos que entender un poco siempre cuál es el entorno en que nos estamos desarrollando. No creer que porque en nuestro país nos iba excelente o ya no sabíamos todas las leyes y todas las maneras de hacer las cosas, en el que vayamos o en el que el mercado como está ahora nos va a funcionar. Entonces creo que para mí fue clave como hacer esa transición en decir, bueno, ya estoy aquí, ya estoy en los Estados Unidos, pero ¿quién me puede ayudar a entender este sistema y a que mis finanzas no se vean afectadas de ninguna manera por mi desconocimiento? Entonces, identificar las áreas en las que no tengo la experticia, no tengo el conocimiento y buscar asesores ha sido fundamental, fundamental. Nunca mezclen las finanzas personales con las del negocio y adicionalmente, súper importante, identifiquen cuáles son las áreas en las que necesitan ayuda. Y como dices, ¿no? Ahorita hay mucho contenido educacional, ¿no? Y yo creo que siempre tiene valor en términos de, quizás no te vas a volver un especialista de finanzas, pero avanzas al límite en el que entiendes dónde viene la asesoría, qué tipo de asesoría, qué tipo de profesional buscas, qué tipo de profesional puedes pagar, porque a veces también es algo que hay que balancear de una manera inteligente, ¿no? Entendamos que a veces las soluciones tienen que venir de la misma talla que las necesidades, sobre todo cuando estás emprendiendo no puedes entrar en un ritmo de asesoría y de consultoría que quizás se coma, vamos a decir, un presupuesto operativo o algo mucho más principal. Es muy importante saber cómo balancearlo. Adicionalmente veo que, por lo menos en mi caso, mi migración siempre ha sido como que bien estratégica, ¿no? Yo sé que en tu caso no fue igual, mencionas mucho y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque me da la impresión de que es algo que te ha dado esa fuerza de empuje. Mencionas crisis y mencionas la palabra migración, ¿no? ¿Cómo ese proceso de adaptación, cómo fue llegar a los Estados Unidos y sobre todo entender, y vamos a decir, entender a los trancazos, porque a mí también me ha pasado, a pesar de que he tenido, vamos a decir, otras facilidades, ¿no? De quizás ser un poco más estratégico, de hacer el nivel de arbitraje. Bueno, este tipo de servicios lo manejo desde acá, lo veo más como un negocio internacional, pero entiendo que a ti te tocó residenciarte acá en los Estados Unidos y decir, mira, ahora Carlos Maiz se tiene que vender. ¿Cómo fue esa transición de un trabajo? Me imagino que tuviste algún tipo de trabajo corporativo, me imagino que es de donde provienen tus conocimientos y de cómo te estuviste relacionando. Cuéntame cómo fue esa transición. Y de una te digo, y conversemos de tu libro, porque sé que es ahí donde viene, de donde viene lo que conversas ahí, lo que le compartes en la migración tendríamos que hacer una serie completa de Netflix. Pero te voy a dar los puntos clave que yo creo que siempre me han servido para pensar en ese momento y que también a quienes les he contado y a quienes han vivido, por ejemplo, mi familia, mis amigos más cercanos que vivieron esa etapa donde yo llegué acá y como tú mencionas, no fue tan estratégico. Sí fue pensado a nivel migratorio legal, me refiero, ¿ok? Yo tenía muy importante. Súper importante, sobre todo en un país como los Estados Unidos. Yo sí me vine con un plan migratorio de obtener mi residencia a través de un proceso profesional, entonces gracias a Dios todo eso se cumplió, pero la verdad es que aquí los procesos tardan también, ¿no? Entonces en esos procesos que tardan y que tú te vas adaptando al entorno y vas cuestan. Y cuestan además, tú dices, bueno, ¿con qué como y qué hago? Porque también tienes que ser productivo. Y la verdad los primeros meses fueron de mucha incertidumbre porque te estás adaptando. Yo, por ejemplo, hice Uber y lo valoro muchísimo la gente que hace Uber. De hecho, hasta es muy bien remunerado en este momento, ¿no? Pero yo odio manejar. Entonces, como que tú odias, no sé, estar bajo el sol y te pongan a trabajar en un restaurante en la parte de la terraza. O sea, son cosas que a veces van en contra de lo que a ti te gusta como en tu día a día. Y se hace más cuesta arriba, ¿no? Y se hace mucho más cuesta arriba. Entonces, pero es lo que más agradezco. Yo creo que una de las cosas que más agradezco en mi vida haber hecho, porque me dio a mí las razones para saber lo que no quería hacer y lo que sí quería hacer. Entonces en ese momento yo dije, ¿tú sabes qué? Usted échale pichón y trabaje duro para que pueda trabajar en lo que le gusta. Ya yo en ese momento tenía una cliente acá que surgió porque me vio en algún canal y me conoció de Venezuela y ahí empezó a surgir esa bola de conseguir clientes acá en los Estados Unidos y fue cuando registré la empresa. Yo creo que el sistema acá de los Estados Unidos a veces te obliga a estar en esa maquinaria como en modo automático y como una maquinita de trabajo, ¿no? Que fue lo que viví como los 2 primeros años
para poder consolidar lo que hoy digo, bueno, no es que me sienta tranquilo a echarme fresco, pero sé que ya tengo una empresa más consolidada que puedes preguntar en el mercado hispano y va a tener alguna referencia, pero es un trabajo que los primeros años me hizo descuidar otras áreas, por ejemplo, de mi vida, ¿no? Porque al final del día lo que sí creo que cualquier persona que esté emprendiendo o trabaje es entender el balance, ¿no? Entre lo que es, bueno, tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tus vacaciones, tu tiempo para desconectar, tu tiempo contigo mismo, el tiempo para algún hobby. Y esos primeros 2 años yo me dediqué a, bueno, voy a trabajar como una maquinita, no hago ejercicio, pero salgo a desconectar y ahí mismo vuelvo otra vez. Entonces estaba como en modo automático y cuando vine a ver, bueno, tenía unos kilos bastantes de más encima. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí cuando venimos para acá. Y más nunca ese ejercicio. Descuidé, por ejemplo, estudios que me hubiesen permitido avanzar. Claro, vi los frutos a nivel de trabajo, pero luego el cuerpo pasa factura. Entonces ahí es donde empecé a entender que también todo el tema de tus emociones, de cuidar tus relaciones y de cuidar todo eso en balance es lo que hace que tú estés bien, porque de nada sirve que tengas miles de dólares en la cuenta si tú estás desatendiendo todo lo que en compendio te puede hacer feliz a ti. Totalmente, y son aspectos que cuando estamos jóvenes y es común en los emprendedores, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos esta mentalidad disruptiva y siempre comenzamos muy jóvenes a decir, yo creo que eso lo puedo hacer mejor. Y eso, o sea, esa hambre y esas ganas de comernos el mundo es lo que nos generan como que, yo lo llamo como un tunnel vision, en el que piensas que la solución es trabajar más y a veces es trabajar más inteligente, es tomarte ese descanso y decir como que bueno, voy a compartir un poco con mi familia o voy a tener algún tipo de esparcimiento o voy a hacer un poco de ejercicio. Y sin duda yo he recurrido a distintas técnicas y a medida que voy como que avanzando tanto en mi carrera profesional, en mi vida empresarial, me doy cuenta como que wow, o sea, qué importante es no solamente cuidar de tu salud, sino también cuidar esos ratos familiares, de esparcimiento que te permiten oxigenarte. Yo incluso me he dado cuenta, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el negocio de las finanzas, muchos temas con clientes que a veces los sientes muy trancados. A mí me ha funcionado muy bien tomarme un break. Me tomo un break, me desconecto el fin de semana y cuando llego fresco, simplemente las cosas se resuelven. Sin duda es muy importante y es un mensaje que le damos Carlos y yo, o sea, cuídense siempre del burnout y yo lo llamo la sobreproductividad, ¿no? Ahorita todo es como que todo es posible, échale más ganas, dale, trabaja más, levántate más temprano y así es como que mira. O sea, hay gente que te abruma. Frenar un poco. Sí, y eso, Marcos, crea un patrón de comparación donde tú capaz hiciste un montón de cosas buenas en tu día, pero ves a otra persona en redes sociales que capaz te dice, yo hoy me levanté a las 5 de la mañana y son las 11 y sigo trabajando y ahora mañana hago el curso, etcétera. Y tú dices, ya va, pero ¿por qué yo no puedo llegar a la productividad de esa persona? Y ahí entendemos el tema que tú mencionas de sobreproductividad. Entonces, yo creo que eso más bien lo que crea son patrones de comparación donde tú te puedes sentir inferior, donde sientes que no estás cumpliendo las metas y donde ahí te empiezas a afectar tú emocionalmente. Y si algo nos ha demostrado todos estos tiempos tan locos que vivimos por la pandemia, es que más allá del trabajo que tú puedas tener o de la pasión por tu emprendimiento, el bienestar, y esa palabra de bienestar implica que tú tengas salud, que tú tengas bienestar también financiero, que tengas bienestar con tu familia, que tengas bienestar con lo que te apasiona, ¿ok? Eso tiene que estar en balance completamente, porque si algo de eso falla, ¿cuánta gente no vemos que le va mal, por ejemplo, su relación de pareja y luego afecta el negocio? O le tiene algún tema de salud y no puede continuar con el negocio. Y lo mismo pasa con que al final del día todo está interconectado. Entonces, que como emprendedores no se nos olvide que cada una de nuestras áreas es importante. Yo siempre digo que el verdadero éxito tiene que ser integral. Sí. De nada sirve que tengas un área, vamos a decir, que tengas muchísimo éxito económico en tu carrera profesional y en los negocios y el resto de los ámbitos de tu vida están hechos un desastre. Sin duda, no habla de un éxito integral y creo que es a lo que todos los emprendedores que quieren manejarse con constancia, con consistencia y lograr objetivos es lo que tienen que tomar en cuenta y sobre todo desde muy jóvenes. Algunos nos ha tocado darnos cuenta ya cuando uno
cruza ese límite o toca fondo, y a veces yo digo, mira, o sea, necesito desconectarme un poco del negocio. O sea, han sido contados los días de vacaciones. Es uno de los placeres, ¿no?, que me da mi trabajo, ¿no? Que siempre donde estoy conectado. Yo puedo estar de viaje, puedo estar de vacaciones, puedo estar visitando a la familia, puedo estar en Caracas, puedo estar en Miami, pero siempre tengo mi computadora y mi teléfono y me mantengo conectado. Entonces, sin duda hay que saberlo balancear, y yo creo que es muy interesante, Carlos, ahorita que pongamos en perspectiva, ¿no?, estos aspectos como que intrínsecos de la cultura americana, como este nivel de sobreproductividad versus lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver no solamente en Venezuela, ¿no? Es algo bastante característico del hispano, ¿no? Que es más emocional, que es más echador de broma, que es más, ¿sabes? Es como que le gusta andar con más rodeo, no es tan directo, tengo los días feriados, tengo los días de fiesta. ¿Cómo consideras tú que es no solamente inteligente, sino apropiado balancear este choque de dos culturas que ambos tienen sus cosas positivas, ambos tienen sus cosas negativas? Yo siempre que algún cliente o incluso en mi relacionamiento personal me dice, Marco, ¿consideras que debería emigrar? Es como que, mira, sin duda el ejercicio de descarte es importante. Si tú pruebas algo en lo que no estás totalmente seguro y simplemente te das cuenta que no es para ti, avanzaste, porque por descarte estás yendo, te vas a ir direccionando hacia donde sería como que, bueno, tu camino, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es ese choque cultural, cómo lo trabajaste, qué consideras ahorita que es importante rescatar y quizás suprimir un poco como el tema de la sobreproductividad. Yo creo que es importante identificar que cada persona tiene como sus límites en el tema de productividad, en el tema de descanso. Es decir, si tú te das cuenta que tú necesitas descanso de un día a la semana, ten ese tiempo de una vez a la semana desconectarte completamente, porque es muy personal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En un país como Estados Unidos nos acostumbramos a que el feriado es el feriado y solo es el 5 de julio, el Memorial Day y el Labor Day. O sea, casi que no hay... Contados, creo que en total son 7 y hay algunos que no son de trabajo, solo de clase. Es solo de clase, entonces son muy pocos. Pero eso no implica que te adaptes completamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sigue siendo un cuerpo humano que necesita descanso, que necesita que tú le des ese respiro para que se reconecte nuevamente con ese negocio, ¿no? Un consejo que me dio mi coach hace tiempo, en un momento de eso, que yo le dije, mira, tengo la cabeza en 8, no me estoy concentrando, estoy burnout. O sea, de verdad, ya llegué a un punto, y me dice, ¿ya te diste cuenta que tú por lo menos cada 3 meses tienes que tomarte un fin de semana donde te desconectes completamente y te vayas a un entorno fuera hasta de la ciudad? Porque si sigues aquí, sigues pensando en el negocio, sigues metido en el mismo entorno que te está llevando a eso. Yo dije, wow, pero qué importante es que yo identifiqué en ese momento eso, y ya yo cada 3 meses, bueno, trato de ver, me voy así sea para una casita solo, más arriba, o me voy a visitar unos amigos y me reconecto con mi familia. O sea, es encontrar ese punto donde tú dices, ok, yo me adapto a la cultura americana de trabajar duro, porque sí se trabaja duro, pero también entiendo mi cuerpo y también entiendo quién soy y de dónde vengo, ¿no? Que es lo que a veces no podemos olvidar y decimos, bueno, en Venezuela o en los países hispanos estamos acostumbrados a un poquitico más de descanso. Y ahí viene otra vez el tema de la importancia de esa asesoría. O sea, hablas cosas muy interesantes con respecto al coaching como una herramienta de superación, o sea, y cómo utilizar ese tipo de crisis en el que a veces son temas de salud, a veces son temas emocionales, a veces son temas personales, en los que dices, mira, yo ya entendí que este no es mi ritmo, no me voy a seguir comparando, si me tengo que tomar X cantidad de tiempo libre, pues me la tomo, y para muestra un botón, ¿no? Ambos llegamos recargados ahorita, tú te tomaste unos días libres, yo estuve visitando a mi familia, conociendo a mi sobrino, y es impresionante cómo eso te oxigena, te hace recuperar los ánimos y sin duda te permite seguir avanzando, porque al final de cuentas nos ponemos a pensar, ¿y entonces para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? 100%, Marcos, porque al final del día volvemos a lo mismo. Hicimos el ejercicio de cómo me veo en 3, 5 años a nivel de marca, a nivel de eso, pero también es cómo me veo en 5 años con el estilo de vida que quiero llevar. Trabajando como un loco sin poder compartir esa felicidad que me da mi negocio con mi familia, ¿no? La verdad es que no. Entonces es también trabajar por esa vida, por esa marca que quiero tener, pero también que esa marca me lleve a tener como consecuencia esa vida que quiero lograr, que me permita a mí tomarme los días libres que necesito, o saber que todos los días a las 7 de la mañana puedo hacer ejercicio sin que
alguien me esté esperando. O sea, es como preguntarte qué vida es la que tú quieres tener para poder trabajar en función de eso y entender el bienestar. Yo creo que es un concepto y nuestro último elemento clave, yo lo llamo hacer como un reverse engineering, ¿no? Ajá. Partes como que haces el ejercicio al revés, dices Sí. como que, ok, ¿qué estilo de vida quiero tener? ¿Qué estilo de vida me planteo? Ok, quiero tener un balance familiar, etcétera, entonces, ok, esa es la dirección en la que tengo que ir, tengo que construir esto y esto y esto. Y muy importante lo que mencionas, asesorarse, tomarte el tiempo adecuado y planificarte. Y ahorita te lo dejo para que le cuentes a toda nuestra audiencia, déjanos 3 tips de cómo Carlos Maiz dice, y ojo, esto entendemos que para los emprendedores siempre es algo que va evolucionando constantemente, ¿no? Pero ahorita en este momento de tu vida, ¿cuáles son los 3 tips que le darías a ese Carlos Maiz de 17 años cuando empezó en la radio? Está difícil la pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos los emprendedores es el miedo a tomar la decisión de hacerlo. Entonces, nunca frenarse porque alguien te dice que no puedes hacerlo, o que no tienes la edad, o que ya se te pasó la edad también, o que sencillamente no eres bueno para eso. Nunca frenarte por lo que otro te diga, ¿ok? Si sientes que en realidad eso es lo que quieres hacer. 2, juntarte con la gente que te pueda llevar a donde tú quieres estar. Creo mucho en la colaboración, como comentábamos hace minutos fuera de esto, ¿no? En el tema de los colaboradores y lo importante que es. Entonces, entender qué entorno tengo que tener, hacia dónde quiero llegar. Y tercero, disfrutártelo, porque lo que no te disfrutas sencillamente no es parte del trabajo, no va a ser un negocio exitoso. Y creo que es clave tener ese punto de equilibrio en todo. Y que siempre es el trayecto, ¿no? Lo que se tiene que disfrutar. 100%, 100%. Importantísimo, importantísimo. Bueno, Carlos, un increíble, un grandísimo gusto tenerte aquí con nosotros, que hayamos compartido todas estas experiencias como emprendedores, estas dinámicas internacionales. Me parece que es valiosísimo para nuestra audiencia. Estoy seguro que a muchos le van a funcionar estos tips.